Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vale, vamos a seguir con nuestra serie que llevamos viendo de Gálatas. Así que el domingo pasado hicimos Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y hoy estaremos viendo Gálatas capítulo 3 y estaremos viendo de versículo 2 hasta versículo 5. Gálatas 3 estaremos viendo de versículo 2 hasta el versículo 5. Y déjame hacer como un repaso, más o menos, de lo que vimos el domingo pasado. Porque el domingo pasado estábamos viendo cómo Pablo descarga su indignación. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, vimos cómo Pablo descargó su indignación a los Gálatas, porque él les había explicado con total claridad el significado de la muerte de Jesús. Él les había explicado qué significa la muerte de Jesús. Y nosotros también vimos cómo la muerte de Jesús es relacionada porque Pablo se indignó porque los Gálatas se habían desviado, como hoy en día podemos ver en muchas congregaciones. Iglesias que empezaron bastante bien con la palabra y con el tiempo quizás el pastor para hacer que venga mucha gente en la iglesia se desvían de la palabra en sí, empiezan a predicar otro tipo de evangelio, la sabiduría de hombres, empiezan a predicar sobre la prosperidad y esas cosas por el simple hecho de que quieren llenar la iglesia o el local en sí. Así que esa es una trampa que muchos pastores podemos caer dentro si nosotros nos desenfocamos de cuál es la esencia o la razón de la iglesia, por qué nosotros predicamos y qué es lo que se debe predicar. ¿Es a Jesús o debemos predicar nuestros propios conocimientos o otra cosa? Así que tan clara, Pablo le había predicado a los Gálatas de tal manera que parece que los Gálatas estuvieron ahí cuando Jesús mismo fue crucificado. Esa indignación, porque él les había explicado tal claramente el significado de la muerte de Jesús. Y vimos que en Juan capítulo 3, de versículo 14 a 18, el Señor Jesús también nos adelantó el significado de su muerte, haciendo una comparación con algo que ocurrió con los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto. Así que vimos que los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, eso lo podemos leer en Números, que los hijos de Israel cuando salieron en Egipto, llegaron a un punto donde se desanimaron y quizás por el calor, la palabra no nos dice por qué, pero porque siempre se quejaban. Así que esta vez se desanimaron y empezaron a quejarse contra Moisés y contra Dios. ¿Y qué pasó? El Señor puso sus quejas numerosas, el Señor se enojó con ellos y les mandó serpientes venenosas que les mordieron. Y vimos que muchos de ellos murieron en el desierto por la mordidura, por las serpientes venenosas que les habían mordido. Así que el Señor Jesús usa ese suceso como una revelación de lo que iba a ocurrir con Él mismo. Él lo dijo, que fue el motivo de su vida y la razón por la cual Él vino. Porque él citó que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, porque la única manera que los hijos de Israel, después de haber sido mordidos por la serpiente, Dios le ordenó a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponlo sobre una asta y levántalo en el medio del campamento, donde todos que miran esa serpiente vivirán. Así que Jesús también usa este suceso en Juan 3, 14 a 18, que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todos los que lo miraron, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos aquellos que creen en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí viene el famoso versículo de Juan 3, 16 que muchos de nosotros memorizamos, pero no sabemos el 14, 15, ni el 17, ni el 18. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo a través de Jesús sea salvo. Eso fue el motivo por el cual Jesús vino. Eso fue la razón de la muerte de Jesús. Así que los que no escucharon la enseñanza del domingo pasado, yo les animaré, por favor, toman el tiempo y vuelven a escucharlo. Así que Pablo sigue con su bronca e indignación con los hermanos de Gálatas sobre la tercera persona. Esta vez él habla sobre la tercera persona de la Trinidad.
Antes él habló, él dijo que, oye, ¿estáis tontos, Gálatas, de verdad? Que yo os expliqué con total claridad la muerte de Jesús, que parece que vosotros estuvieron ahí. Y ahora él deja al Señor Jesús, después de haberle echado una bronca sobre eso. Y empieza a hablar sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Así que veremos lo que la Biblia dice hoy, veremos lo que la Biblia dice sobre cómo un creyente puede recibir el Espíritu Santo y no como muchos cristianos carismáticos piensan y son enseñados. Porque hay una gran confusión de cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, qué dice la Biblia sobre eso, o hay alguna técnica o táctica, o alguien tiene que hacer algo para que reciba el Espíritu Santo. Todo eso nosotros lo veremos hoy. Así que la Biblia lo pone bien claro. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Y tenerlo bien claro que el Espíritu Santo, para recibirlo, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios y no tiene nada que ver con los esfuerzos humanos. Nada podemos hacer fuera de Jesús para complacer a Dios o recibir algo de Dios. Ténganlo bien claro, hermanos. Nada podemos hacer fuera de Jesús para complacer a Dios o recibir algo de Dios. Así que si pensamos que por guardar la ley, Dios nos amará más que otros, estaremos totalmente equivocados y eso será un pecado. ¿Por qué? Porque estamos minimizando la obra redentora del Señor Jesús en la cruz. Así que por favor, acompáñame a Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 2 hasta 5. Gálatas 3, de 2 hasta 5. Es lo que estaremos viendo hoy. Gálatas 3, de 2 hasta 5. Y el tema de hoy es el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo. Así dice la palabra del Señor, Pablo hablando. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. No hay ninguna manera, hermanos, ninguna manera que nosotros como creyentes podemos recibir algo de Dios fuera de Jesús. Es imposible. Si pensamos que podemos recibir algo de Dios pasando por nuestros esfuerzos personales, estamos totalmente equivocados. Si pensamos que nosotros podemos manipular a Dios como manipulamos quizás a los hermanos de la congregación, manipulamos a los pastores o los pastores que manipulan a los miembros de su congregación, si pensamos que haciendo todo eso podemos recibir algo de Dios, nosotros nos equivocamos. Así que iremos viendo versículo por versículo. Empezaremos con el versículo 2. El versículo 2, Gálatas 3:2 dice, Pablo dice, déjame hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Así que, hermanos, quiero que lo comprendamos muy bien aquí. Que los hermanos de Gálatas habían recibido el Espíritu Santo. Ellos vivían en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obraba en medio de ellos. Había milagros, había muchas cosas que ocurrieran en sus vidas. Habían cambiado sus vidas, eran siendo guiados todos los días por el Espíritu Santo.
No porque alguien vino de fuera, algún profeta o alguna persona famosa vino y les impuso la mano encima o les dijo que tenía que ayunar o tenía que orar más tiempo, digamos 4 horas al día, o les dijo que tenía que hacer algún ritos o quizás circuncidarse o pagar una cantidad de dinero para poder ser llenos del Espíritu Santo. Nadie les dijo nada. Nadie vino a venderle el poder de Dios. Nadie vino a llenarle con su propia fuerza del Espíritu Santo. Nada de eso ocurrió. Simplemente pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Creyeron en el mensaje que Pablo les predicó. Eso es lo que causó la venida del Espíritu Santo entre los hermanos de Gálatas. Por eso que Pablo está muy indignado, hermanos. Y de verdad que vale la pena indignarse, porque hoy en día, si miramos tantas barbaridades que salen que a veces he visto por YouTube, ves iglesias de personas ladrando como perros, tirándose en el piso como personas que habían sido mordidos por una serpiente venenosa, o personas corriendo como borrachos, o haciendo todo tipo de cosas raras, tirándose en el piso, todo eso lo llaman el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo está diciendo aquí que eso no es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando un creyente cree en el Evangelio. Uno recibe el Espíritu Santo por la fe que tiene en Cristo Jesús y nada más. No hay ninguna manifestación super extra o alguna música dulce con las luces apagadas, con la voz de predicador, como un cantante de jazz que va despacito para poder coaccionar o para poder intentar manipular los sentimientos de las personas. No es por hacer algunas actividades o cualquier actividad en la iglesia, sino no se puede recibir el Espíritu Santo haciendo cualquier obra. Es imposible. El Espíritu Santo lo recibimos por nuestra fe en Cristo Jesús. Porque si tienes que recibir el Espíritu Santo haciendo algo, entonces no se convierte en un regalo de Dios. Se convierte en como en un pago. Es como trabajaste para recibirlo. Entonces los que no trabajan no pueden recibirlo. Pero no es así. Tal como la salvación es por fe en Cristo Jesús. Todo lo que tiene que ver con Dios es por fe en Cristo Jesús. Y la única manera que uno puede recibir algo de Dios es por fe en Cristo Jesús. Y el Evangelio es el motor. Nuestra fe es el motor. La fe en lo que se predica es el motor para recibir algo de Dios. No podemos recibir nada de Dios haciendo o intentando de dar más dinero de la cuenta, que dice que da más dinero, Dios abrirá las ventanas del cielo y te derramará bendiciones. Todas esas cosas, hermanos, no tienen nada que ver con nada que ver. Nuestra fe en Cristo Jesús es lo único que Dios usa para derramarnos el Espíritu Santo. Así que el recibimiento del Espíritu Santo no es por guardar la ley, sino por la fe que uno tiene en Jesús. Esta enseñanza o esta confianza que tenemos es una confianza segura de que cualquier persona que pone su fe en Cristo Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, su obra perfecta, eso significa que Dios tiene un trato con la persona. ¿Buscas el amor de Dios? No hay dinero que puedes dar a Dios para conseguir su amor. ¿Buscas la salvación de Dios? No hay otra manera que poder conseguir la salvación de Dios que a través de Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Nadie puede llegar a Dios con sus propios esfuerzos. Nadie. Por eso, hermanos, si nuestra fe no está puesta en Jesús, lo único que estamos viviendo es pura religiosidad, totalmente. Porque hay personas que piensan que hay que hacer algo, algún rito, alguna donación especial para recibir el Espíritu Santo. Si fuera así, si teníamos que dar algo a Dios para recibir el Espíritu Santo, no hay nada que podemos darle a Dios porque todo le pertenece a Él. ¿Qué tenemos nosotros? Nuestras propias vidas le pertenecen a Dios.
No hay nada que nosotros podemos darle a Dios. Nadie puede ser calificado para darle algo a Dios, para recibir el Espíritu Santo. Porque recibimos el Espíritu Santo, o recibiendo el Espíritu Santo, no es un acto secundario de la gracia. Escucha bien, recibiendo el Espíritu Santo no es un acto secundario de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno recibe el Espíritu Santo cuando uno se convierte en cristiano. Porque es el Espíritu Santo quien te trae convicción de pecado. Es Él que viene en tu corazón y te hace comprender que estás viviendo una vida pecaminosa. Y la única manera, o lo que Dios ha usado, que el mundo llama locura, y la Biblia dice que el mundo lo considera como una locura, es la predicación de la palabra. Es a través de la predicación de la palabra que mucha gente llega a escuchar el Evangelio. Es a través de la predicación de la palabra. No hablo de predicación de conocimiento de hombres. No hablo de seguir a algunos hombres en concretos. Porque hay mucha gente, hermanos, que cuando van escuchando predicaciones por YouTube, cuando no conocen la cara del pastor que están ahí, ya pasan. Siguiente. Y muchas de las veces, los pastores mismos que son famosos, como se explicaba el domingo pasado, conozco a muchos pastores famosos, teólogos, doctores de la palabra, que enseñan cosas que para mí, y según la palabra de Dios, es herejía. Como un predicador tan famoso, con todos sus estudios, puede salir por la televisión, o puede salir por los medios, y decir que Dios ha creado a algunas personas para mandarles al cielo, y Dios ha creado a algunas personas para mandarles al infierno. ¿Qué doctrina es eso? Y lo llaman la doctrina de la elección. Pero la doctrina de la elección no tiene nada que ver, no quita el libre albedrío del hombre. Es otro tema que vamos a entrar en otro momento. Pero personas que creen que Dios ha creado a algunas personas para mandarles al infierno, y otras que predican que si una persona se quita la vida, aún así irá al cielo. Entonces, ¿qué nos matamos todo? Porque hay momentos, hermanos, que es como poner una pistola en la cabeza, ¡pum! Todos los problemas que el mundo conlleva. Uno se quita, todos los cristianos se matarán. Pero como un creyente, un predicador, con millones de seguidores, y mucha gente cree en eso. ¿Por qué? Porque toma la decisión de seguir al hombre y no a Jesús. Algunos se llaman calvinistas. ¿Por qué? Porque siguen a Juan Calvino. Otros se llaman armenianos. ¿Por qué siguen a los arministas? Así. Siguen a los hombres. Hombres mismos que Dios usó. Dios usó personas como Charles Spurgeon. Usó a Martín Lutero. Usó a esos hombres para causar una cosa en su momento, una revolución cristiana, les usó, pero no significa que esos hombres, sus palabras son superiores a la misma palabra de Dios. No podemos comparar palabras de hombres, porque si examinamos las vidas de todas esas personas, hay defectos en sus vidas, pero si examinamos la vida de Jesús, no hay defecto en la vida de Jesús. Es a Jesús que tenemos que seguir, no a Juan Calvino, ni a John Boyan, ni a Charles Spurgeon, ni a nadie. Hombres que Jesús usó para su gloria. A eso sí. Pero no significa que nosotros tenemos que usarles como nuestros ídolos. Así que recibiendo al Espíritu Santo no es un acto secundario de la gracia. Eso ocurre cuando uno se convierte en cristiano. Porque es el Espíritu Santo quien trae convicción de pecado en la vida de un pecador. Y ese mismo Espíritu Santo que ayuda al creyente cada día a ser formado en el proceso llamado santificación, le santifica cada día para que sea semejante al Cristo. Por eso, en Romanos capítulo 8, Romanos 8:9, el apóstol Pablo lo pone así: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Así que es imposible primeramente considerarte cristiano, seguidor de Cristo, y no tener el Espíritu Santo en ti.
Los que no son guiados por el Espíritu Santo, por sus frutos les conoceremos. Eso demuestra que no tiene nada que ver con Cristo. La persona que no tiene al Espíritu Santo no pertenece a Cristo. Y eso se puede ver en su estilo de vida cada día. Seguimos con el versículo 3 de Gálatas 3. En el versículo 3 Pablo dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en Cristo, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Es como le decía antes, hermanos, hace un par de domingos, que una vez un hermano me confrontó, vino hasta mi casa y me dijo, hermano Alex, se nota que eres un hombre que ama al Señor. Hermano, cuidado con las personas que te elogian. Tenga mucho cuidado con las personas que vienen y te tiran flores, eres así, Cuidado, porque Satanás no es estúpido. Él puede usar a los mismos hermanos de la iglesia para que te elogien tanto y te piensas que eres súper no sé qué. Así que ese hermano vino a mi casa y empezó a elogiarme. Y después me dice que, bueno, te falta una cosa para completar tu cristianismo. Vale, cuéntame. No, es que no es bueno que te vistes con tejano, no es bueno que te llevas pantalones cortos, no está bien que llevas camisas de manga corta, está bien que vas con una corbata, con un pantalón, con esto y con esto y con esto. Todas obras de hombre, esfuerzo de hombre para complacer a Dios. La Biblia dice, todos nuestros esfuerzos para complacer a Dios es como trapo de inmundicia, un trapo lleno de la sangre que proviene de una mujer que está en regla. Le da asco a Dios. Todos nuestros esfuerzos, cualquier cosa que nosotros hacemos para la gloria de Dios, que no está relacionado con el Señor Jesús, lo único que estamos haciendo es perder nuestro tiempo. Así que aquí en el versículo 3, el apóstol Pablo carga otra vez contra los Gálatas. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Será posible? Así que si un predicador usa una expresión así para alguien, o digamos una persona que se está desviando de la palabra, seguramente que le van a sacar vídeos por YouTube y decir que es un hombre insolente, es un hombre mal educado, es un hombre así. Pero aquí está el apóstol Pablo hablando con la misma iglesia que él formó. Los hermanos fueron enseñados la palabra de Dios tal como es. Pero tarde o temprano se desviaron, como muchos de nosotros, o muchas congregaciones, y muchos que se llaman cristianos, se han desviado de la verdad y intentan vivir un cristianismo donde Jesús ni está involucrado en su cristianismo. Y no sé cómo llamaremos esto. Así que es de indignación, hermanos, después de haber sido predicado la única manera que Dios puede justificar al hombre, que es por la fe en Cristo Jesús. Después de haber recibido la misma palabra de Dios, haberte arrepentido de tus pecados, y después vienen los testigos de Jehová, como el hermano el otro día que nos comentaba, el hermano José y yo, que dejó su congregación porque estaba bastante lejos. Y yo soy partidario de eso, hermanos, que si vives muy lejos de tu congregación, puedes hablar con tu pastor o los líderes de tu iglesia, de tu congregación, y busca una congregación cercana a ti para que gastes menos en el transporte público para ir a la iglesia. Pero así que ese hermano, este hombre, digamos, en vez de buscar una congregación cristiana cerca de su casa, se metió con los testigos de Jehová y se iba a los templos de los testigos de Jehová los viernes. Y nos comentó que dejó los testigos de Jehová porque cuando encontraba a los mismos testigos de Jehová por la calle, ninguno les saludaba, que le ponían cara fea, cara rara, y por eso que se enojó y dejó. Ahí uno puede ver que no había nada de Jesús en sus intereses. Él buscaba un lugar donde le van a sonreír, un lugar donde le van a tratar como un rey. Hermanos, si la iglesia fuera perfecta, yo le dije a este hombre que sí sigue buscando por favor, pero el día que encuentras una iglesia perfecta, no entres, porque si entras a una iglesia perfecta la vas a estropear, Eso no es una excusa para que haya pecado en la iglesia, hermanos, no. Pero si la iglesia fuera perfecta desde el principio, Dios ha dado su obra a personas imperfectas como nosotros. Todos somos imperfectos, pero aún así Dios toma el riesgo, puede llamarlo riesgo, pero no, Él en su inmensa soberanía sabe exactamente lo que está haciendo. Nos
comisiona una tarea tan grande, tan importante. Ni a los ángeles les ha dado el privilegio de predicar la palabra. Así que nosotros, si hubiera una iglesia perfecta en el mundo, no tendremos este libro con nosotros. La Biblia no existiera. Porque si leemos las epístolas de Pablo, todas las epístolas de Pablo son para iglesias que tienen problemas de legalismo, problemas de fornicación, problemas de adulterio, problemas de eso, problemas de envidia, problemas de carnalidad, problemas. Por eso que nosotros podemos aprender de sus errores para ser mejor. Pero aún así somos una de las generaciones más perversas que existe. ¿Pero por qué? ¿Es porque no tenemos la Biblia? Es porque seguimos a los hombres. Seguimos más a los hombres que a Jesús. Y cuando un pastor cae, ves, mucha gente decide dejar la iglesia. Porque miraban al hombre que estaba arriba. Compárate con Jesús. No te compara con un ser humano. Compárate con Jesús. Es con Jesús que tiene que compararte, no con un ser humano. Por eso que cuando una persona empieza a decir que no, yo no puedo ir a tal iglesia porque tal cosa ocurrió, es porque la persona no está buscando a Jesús, está buscando su representante, que es el hombre, no está buscando a Jesús. Si nosotros tomamos la decisión de buscar a Jesús, hallaremos vida eterna. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Es lo que Dios dice. Cuando nosotros proponemos en nuestros corazones que queremos encontrar a Dios, encontraremos a Dios. Muchas iglesias, como el Testigo de Jehová, es ahí donde muchos caen después de haber escuchado la palabra. Les dicen, no bebes café, no tomas Coca-Cola, es del diablo. Debes estar en un salón de reuniones los sábados, como los adventistas del séptimo día, que dicen que debes guardar el sábado, y otros que dicen que debes llevar corbata, camisa de manga larga, sin importar si es verano o invierno, para considerarte cristiano. Que la mujer tiene que llevar una falda súper larga, o el hombre tiene que... Todas esas cosas no es lo que nos salva. Pablo lo pone en Filipenses. Es normal, hermanos, que en alguna congregación puede haber diferencias de algunas pequeñas cosas que no comprendemos, porque no todo mundo puede decir que entiende todo lo que dice la Biblia. Por eso es que tenemos tanta división en las iglesias. ¿Por qué? Porque un pastor o un grupo de pastores dice que ellos tienen toda la verdad, comprenden todo este libro. Nadie lo comprende todo. Todos nosotros somos estudiantes de este libro hasta el día que nos muramos. Que nadie venga y dice que en mi iglesia predicamos la verdad. ¿Cómo sabes que es la verdad? ¿Cómo sabes que no estás equivocado tú? Hermanos, muchos empiezan bien el cristianismo o su caminar con el Señor, y tarde o temprano empiezan a decir que no es suficiente solamente creer en Jesús. Les ve esforzándose para complacer a Dios y muchos otros ritos. Pero con el tiempo empiezan a buscar su santidad fuera de la Biblia y totalmente lejos de la palabra y lejos de Jesús. Por eso, hermanos, a esas personas que empiezan bien y después terminan siguiendo sus propios rumbos, es totalmente normal preguntarles, ¿será posible que sean tan tontos? ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Cómo es posible? ¿Acaso alguien te dijo de ayunar 4 veces o 4 días seguidas para creer en el Evangelio? ¿No es el Espíritu Santo que te trajo la convicción de pecado y tomaste la decisión de seguir a Jesús? Entonces, ¿cómo piensas que puedes agradar a Dios bajo tus propios esfuerzos? Es leer esta palabra y creer lo que dice y permanece firme en ella. Así que los Gálatas fueron totalmente engañados en pensar que el crecimiento espiritual o la madurez espiritual podría lograrse a través de las obras de la carne, como muchos ahora estamos engañados. Que la madurez espiritual o el crecimiento espiritual viene cuando nosotros cumplimos algunos ritos en la iglesia. En lugar de mantener una fe sencilla y permanecer en Jesús. Así es de simple. Mantener una fe sencilla y permanecer en Jesús.
Y lo mismo está ocurriendo, hermanos, en muchas congregaciones. Muchos se frustran. Hay personas que van a la iglesia para buscar, sinceramente van con el deseo de conocer a Dios. Llegan ahí, una señora llega ahí. He visto situaciones que llega una señora porque lleva un pantalón corto. Es una mujer inconversa. Lleva una minifalda hasta aquí y se siente de cualquier manera. Una blusa que se le ve casi todo transparente. Pero déjala en paz. Vino a buscar a Jesús. No empieza el primer día. El próximo domingo hay que llevar algo más decente. Pero no eres tú quien santifica a la gente. Es Dios quien santifica a la gente. Y la santificación viene a raíz de que uno tiene relación con el Espíritu Santo. Uno vaya leyendo la Biblia. La misma Biblia va transformando y transformando y transformando la persona. La gente empieza bien y acaban en las obras. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. No hay nada que uno puede hacer para recibir o para que Dios le dé el Espíritu Santo que no tiene nada que ver con Jesús. Si queremos cualquier cosa de Dios, debemos pasar por el Hijo, no por su madre María, como los católicos dicen. Pasamos directamente por Jesús. Con una falsa espiritualidad, hermanos, hay muchas personas que han hecho descarriar la iglesia del Señor. Totalmente descarriada. Han causado a muchas personas sinceras que buscaban a Dios sinceramente. Les han llevado a una esclavitud o les han totalmente desanimado para seguir a Jesús. Terminamos esta parte con los versículos 4 y 5. 4 y 5 Pablo dice: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Escucha bien. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da? Eso es una repetición. Así cuando Pablo va enfatizando sobre algo así, hermano, es porque nosotros tenemos que tomarlo bien en cuenta. Él lo dice en el versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios le da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecieron la ley? Por supuesto que no. Él lo repite, lo mismo que dijo en los versículos anteriores. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Quieres el Espíritu Santo? No hay nada que puedes hacer que pasar a través de Jesús. Así que el apóstol Pablo hace una pregunta, la misma pregunta, o repite la misma pregunta a los Gálatas, que revela que hubo un tiempo, en el versículo 4, cuando él les pregunta en el versículo 4, ¿acaso han padecido por tantas experiencias en vano? Eso revela que al principio de la vida de los Gálatas había un tiempo de persecución, que seguramente que cuando creyeron en el Evangelio, sufrieron por el Evangelio. ¿Cómo lo sé? Miramos lo que dice la traducción, la Biblia de las Américas lo pone así, el mismo versículo 4. La Biblia de las Américas lo pone así, el mismo versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Así que padecimiento aquí es sufrir. Que habéis sufrido, habéis pasado, cuando creyeron en Cristo Jesús y pasaron todos esos ataques, que seguramente que fueron los judíos cristianos que se habían convertido, que obligaban a la gente a circuncidarse. Ellos perseguían a los cristianos gentiles. Si leemos, si no me equivoco, es Tito. Pablo también en Tito le explica en Tito que él había padecido persecución en Gálatas. Quizás él estaba ahí cuando esos hermanos estaban siendo perseguidos también. Así que cualquier persona, hermano, escucha bien. Cualquier persona que toma la decisión de vivir piadosamente, tal como dice la palabra, será perseguido. Si toma la decisión que quieres vivir para Cristo, será perseguido. Y la persecución no significa que te van a crucificar nada más. Vas a perder tus amigos. Vas a perder tus familiares quizás. Quizás tus hijos. Quizás tu trabajo, vas a perder tu trabajo. Vas a perder muchas cosas que este mundo ofrece. Pero Jesús dice en el Sermón del Monte que bienaventurados los que son perseguidos por causa de justicia o por su mismo nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que es una gran bendición, hermanos, cuando te golpean, hablan mal de ti, te acusan por cosas que no has hecho, simplemente porque propusiste en tu corazón
que quieres vivir para Cristo. Es una gran bendición. Alégrate, dice la palabra. Alégrate, porque mayor es tu galardón. Alégrate cuando tus amigos se sientan y planean cómo destruir tu vida simplemente porque eres cristiano. Cuando la gente está ahí maquinando, vienen, te acusan por cosas que no has hecho, te hablan mal de ti, te insultan, te despiden. No porque eres un mal trabajador, ojo, no porque eres un mal trabajador, te despiden porque eres creyente. Alégrate, dice la palabra. Así que aquí podemos ver que ellos habían pasado por una persecución. Al parecer los Gálatas habían sufrido en el principio de su fe, probablemente en manos de los mismos cristianos que eran legalistas. El sufrimiento es lo más normal en la vida de todo creyente si quieres vivir conforme a la palabra de Dios. El sufrimiento es lo más normal. Un discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si el Señor Jesús fue perseguido, prepárate, tú también sufrirás. Los sufrimientos del Señor Jesús aún no han terminado. No han terminado. ¿Por qué lo sé? En Hechos, cuando Pablo perseguía a la iglesia, en el camino a Damasco, el Señor Jesús se le apareció y dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Así que el Señor Jesús sigue sufriendo. Su iglesia, que somos la iglesia del Señor Jesús, somos el cuerpo de Jesús. No es que es Él que sufre físicamente, pero ahora es su cuerpo, su iglesia que está aquí en la tierra, sigue sufriendo. Así que estamos participando cuando nosotros sufrimos por causa de Jesús. Estamos participando en el sufrimiento de Jesús. Porque si sufrimos con Él, dice la palabra, reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Así que es un gozo cuando nosotros participamos en el sufrimiento del Señor Jesús. No sufrir porque lo estamos buscando. No sufrir porque estamos insultando a la gente para que nos persiguen. No sufrir porque estamos haciendo mal nuestro trabajo para que nos despiden y decir: me despidieron porque soy cristiana o soy cristiano. No, sufrir porque tomas la decisión de vivir para Cristo. Así que Pablo estaba sorprendido que a pesar de que los Gálatas sufrieron por su fe al principio, habían olvidado el suceso y parecía que fue en vano todo el sufrimiento. Parece que ellos olvidaron que habíamos sufrido. Bueno, eso ya es pasada gloria, sufrimos. No, hermanos, si sufriste por Cristo, permanece hasta el fin. Es como alguien que se convierte y empieza a ser perseguido por sus familiares, sus amigos, sus conocidos, los vecinos, simplemente por su fe. La persona sufre y sigue confiando en Jesús hasta que un día aparece una distracción en su vida y ¡boom!, se desvía de Cristo. Hemos visto en esta congregación, hemos escuchado hablar, personas que antes estaban en la fe, personas que eran como los ídolos de muchos cristianos. Ahí estaban sufriendo a pie de cañón, ahí se bombardeado, en primera línea de la batalla. Y un día vino una tentación y ¡pum! Un chico se le llevó de la iglesia a la hermana. Una chica se lo llevó al hermano de la iglesia. El pastor dejó su familia, se fue con la chica del coro. El chico del coro se fue con la mujer del pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo le dijo a Timoteo: huye. Cuando escucha esta palabra huir, mucha gente piensa que cuando ve la tentación venir o algunas cosas tiene que ponerte ahí: te reprendo en el nombre de Jesús, te ato al hombre. Hay tiempo, hermanos, de salir corriendo. Había tiempo que Pablo salía corriendo. Saltaba por el muro dentro de una canasta. Pero hay tiempo de enfrentarlo, confiando en el Señor, porque es Él quien dice que confróntalo. Pero hay momentos que hay que salir corriendo. Pues que Pablo dijo a Timoteo: huye de toda pasión juvenil. ¿Sabes que esta muchacha te va a hacer caer? No te acerques. ¿Sabes que este muchacho te va? No te acerques. No te acerques. Huye, sal corriendo. Es lo que nos corresponde a nosotros, no para confrontarlo. Por eso, hermano, Pablo dice: no puede ser que haya servido para nada después de haber sufrido. No puede ser que haya servido para nada. Hasta ahora estabais bien, sufriendo, pero confiando en el Señor, guiados por el Espíritu Santo, que recibieron el día que creyeron, y ahora os habéis apartado de la fe verdadera.
En el versículo 15, vamos terminando, Pablo vuelve a preguntarles, ¿acaso les da al Espíritu Santo, acaso Dios les da al Espíritu Santo y hacer milagros entre ustedes porque obedecieron la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hermanos, esta es una verdad que nunca debemos olvidar. Nunca. Que la única manera de recibir algo de Dios es pasando por Jesús. No hay otra manera para complacer a Dios sin tener una relación con Jesús. Imposible. Dios suministra el Espíritu Santo en respuesta a la fe que tenemos en Cristo Jesús. En los milagros también, todos se efectúan por la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así que si amas a Jesús, serás amado por Dios. Eso es seguro. Si amas a Jesús, guardarás su palabra, tal como Él mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardar mi palabra. Amas a Dios, amas a Jesús, guarda la palabra de Jesús. Es nuestra relación con el Señor Jesús, hermanos, que mueve la mano de Dios. Es nuestra relación con el Señor Jesús que hace que Dios obra a nuestro favor. Sin Jesús no hay vida. Sin Jesús no hay Espíritu Santo. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay nada. Lo único que hay es un club social que nos reunimos aquí de vez en cuando, quizá los sábados, los domingos, para pasarlo bien. Hermano, Dios te bendiga, estas cosas. Es un club social. Convertimos la iglesia en un club social si no hay Jesús en el medio. La iglesia no es un lugar para venir a ayudar a la gente. No. La iglesia no es Cáritas. La iglesia no es un motel. La iglesia no es un hospital. La iglesia es donde alaban al Señor. ¿Me entienden, hermanos? Eso es la iglesia, donde alaban al Señor. Así que si nosotros convertimos la iglesia como un restaurante donde la gente viene, o un parque de atracción donde la gente no tiene nada que hacer en sus casas, viene para pasar el tiempo, simplemente es porque no hay Jesús en el medio. Sin Jesús no hay iglesia. Para nada. Porque bajo el cielo, hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Hay solamente un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Y ese es el nombre de Jesús. Con esto voy concluyendo. Los Gálatas habían sido engañados. Totalmente engañados. Ellos habían tomado la decisión de seguir otra corriente. O otra corriente de pensamiento. Empezaron bien en el espíritu. Empezaron bien. Sabían bien de la palabra de Dios. Guiados por el Espíritu Santo, tarde o temprano. En pensar que la verdadera riqueza espiritual se encuentra en la búsqueda de Dios a través de una relación de obras. Se perdieron. Vuelvo a concluir con esto. Que lo mismo pasa hoy en día. En algunas congregaciones, no en todas, hermanos, en algunas congregaciones. ¿Quieres ser más bendecido? Diezma más, das más dinero, ora más, sube a orar a la montaña como lo hacía Jesús. Haz eso y haz eso, todo relacionado con esfuerzos de hombre. ¿Se acuerdan una vez que le dije, 2 veces ha ocurrido en esta congregación que un hermano vino y la primera cosa que salió de su boca que quiere apoyar el ministerio, y después, como un año más tarde, vino otro hombre que se había separado de su mujer y quería que aprobara su relación con otra mujer de la misma congregación y querían venir a congregarse aquí. Y la primera cosa que me sacó de su boca cuando se iba era, queremos venir aquí, así podemos apoyar la obra. Y yo le miré así, que queremos ofrendar para apoyar la obra. Y yo le miré, de verdad que sentí como mi espíritu se cocinó dentro, porque era un hombre que yo respeto, sigo respetando hasta ahora, una familia, es un abuelo ya. Y yo le dije, mira, si quieres apoyar la obra de Dios,
Dios está buscando a hombres santos en su iglesia. Hombres que tienen temor de Dios, que quieren vivir para Dios. Hombres que pueden entregar su tiempo para formar a otros hombres, para que esos hombres también puedan formar a otros hombres. Dios no quiere dinero de nadie. Ofrenda lo que quieras, acabarás en el infierno igual si no vives en santidad. Dios no quiere el dinero de nadie. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. No hay discusión sobre eso. No hay discusión. ¿Quieres al Espíritu Santo? Asegúrate que tu relación con el Señor Jesús está bien. ¿Quieres la bendición de Dios? Asegúrate que tu relación con el Señor Jesús está bien. Acércate a Jesús, te acerques al Padre. Él te dará en abundancia su Espíritu. Hoy estaba leyendo con los niños, era Lucas capítulo 11, si no me equivoco. El Señor Jesús diciendo, seguir pidiendo y os dará, seguir tocando y se abrirá. El que pide recibirá. Y dice, ¿qué padre dará a su hijo un escorpión si le pide pan? ¿Qué padre dará una serpiente si le pide pez? Y al revés, quizás le he dicho, pero algo así, dice, ¿acaso Dios no dará su Espíritu Santo a todas aquellas personas que lo piden? Si nosotros, siendo personas malas, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿qué hay de Dios? Dios nos dará mucho más mejor regalos, pero nosotros tenemos que poner nuestra relación en orden con el Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque no hay otro Dios como tú. Gracias por tu palabra que ha sido predicada. Oh Padre, te suplicamos, Señor, que te glorifiques en tu palabra. Ciertamente no te glorifica o no estás buscando personas que escuchan solamente tu palabra. Ni estás buscando personas que vienen a la iglesia todos los domingos o todos los días que hay reunión. Estás buscando a personas que puedan reflejar tu gloria, Señor. Personas que llevan tu nombre y se parecen a tu Hijo Jesús. Personas que están dispuestos a tomar su cruz todos los días, negándose a sí mismo para seguir a Jesús. Oh Padre, gracias porque nos mandaste a Jesús. Y cuando Él se fue, no nos dejaste huérfano. Mandaste a tu Espíritu Santo, que es el sello de nuestra redención. Gracias por tu bondad. Gracias porque no hay otro Dios como tú. Gracias porque eres grande en misericordia y lento para la ira. Gracias. Gracias por quién eres y por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y por todo lo que tú harás. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Por favor, ayúdanos a permanecer en ti. Que nada ocupe tu lugar en nuestros corazones. Por favor, te pedimos, Señor, por los hermanos en esos países como la China, en los países árabes que están siendo perseguidos todos los días, Señor, asesinados. Por favor, Señor, te suplicamos que le das el denuedo, Señor, de permanecer firme en ti, a confiar en ti, Señor, hasta la muerte, si es tu voluntad. Oh, Señor, ayúdanos a valorar la libertad que nosotros tenemos en este país, España. Ayúdanos a valorar que a Él que mucho es dado, mucho será demandado. Ayúdanos a valorar esta libertad que tenemos de poder estar aquí en este local y adorarte y escuchar tu palabra. Ayúdanos a valorar las miles y miles de copias de Biblias que tenemos y todos los libros que tenemos en la biblioteca. Ayúdanos a valorar todo este material que muchos hermanos no tienen. Y no solamente a valorarlos, Señor, pero a hacer uso de ellos para conocerte más y acercarnos más a ti. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra para que da fruto en nuestras vidas. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, hermanos.